Hola. Buenos días, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la propuesta entonces de dialogar en torno a los padres. Te presento un poco. Vos sos sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, has estudiado en el Agustiniano de Roma, ahí hiciste tanto tu licenciatura eclesiástica, tu maestría y tu doctorado en estudios patrísticos. En el primer caso, en la licenciatura o en la maestría, estudiaste a San Ambrosio. De hecho, tenés un texto muy interesante que lo pude leer completo, Casta Meretrix, que muestra en concreto la importancia de conocer a los padres y cómo incluso grandes teólogos han hecho un uso a veces cerrado por tradición, sin chequeo, diríamos, de expresiones que en realidad, bueno, tenían otro sentido o no eran tan habituales como podíamos suponer. En el caso una palabra, una expresión que aparece solamente una vez en San Ambrosio. Vos estudiaste a San Ambrosio en la maestría y después a Prisciliano en tu doctorado. Tenés varias publicaciones. Uno de los libros últimos, de algún modo, en colaboración, editás con José Carlos Camaño, se llama Patrística, Biblia y Teología. También tenés varias participaciones en libros en colaboración y has hecho varias reseñas o has publicado varias reseñas. Esto es interesante porque nos permite acceder a libros más complejos. Por ejemplo, una del libro de Edgardo Morales, Introducción a la Patrología, que en su momento leí y disfruté mucho. Entonces, lo que vamos a conversar es sobre la actualidad y vigencia de los padres en este marco del cambio de época, de estas transiciones que vamos viviendo como humanidad, como iglesia, ya que ellos tuvieron que pensar la fe en los orígenes, y en este sentido pueden ser muy inspiradores. Vos me hiciste llegar una lista de 4 ejes o puntos que te parecían relevantes para intentar esta aproximación de los padres a nuestro tiempo. La fuimos trabajando y entonces vamos a hablar a partir de eso. Pero antes de empezar, a modo de introducción, y sobre todo para quienes no están muy familiarizados con el tema, lo que yo te pediría es una pequeña introducción a los padres, es decir, quiénes son los padres, por qué son relevantes para la fe de los cristianos, qué función o qué misión cumplieron en los primeros siglos de nuestra era, que sintetices un poco esto a modo de introducción. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por estar aquí. Los manuales generalmente no siempre, muestran 4 características para estar en este grupo de los padres de la Iglesia y señalan la antigüedad, los primeros siglos, hay algunos que ya explícitamente dicen que va desde después de los apóstoles hasta San Juan Damasceno, inicios del siglo VIII, en el Oriente, y hasta Isidoro de Sevilla o algún otro padre, también por el siglo VII. Después, además de la antigüedad, pone la santidad de vida, además la aprobación de la Iglesia y la doctrina recta, doctrina ortodoxa. Estos criterios se pueden ampliar un poquito más y no ser, digamos, tan estrictos, porque uno puede decir ¿qué es antiguo para nosotros? Sí, ya sé, el siglo VII muy antiguo, pero para, por ejemplo, Policarpo de Esmirna, ¿qué era lo que es antiguo? Que es un discípulo de los apóstoles. Entonces también eso lo podemos matizar un poquito más, lo mismo que entran dentro de la patrística el estudio de Orígenes, que tuvo una vida santa, aunque no está catalogado entre los santos, por diversos motivos, sobre todo ocurridos después de su muerte, o las polémicas en las que intervino,
pero sobre todo después de su muerte, fue un autor muy polémico. Lo mismo que también Tertuliano y otros autores más. Después, entonces podemos ampliarla un poco más, no solamente a los que están así catalogados, digamos, como santos. También quisiera decir una palabra, esa de la aprobación de la Iglesia, es una aprobación tácita. Nosotros vemos en los autores antiguos, cuando quieren fundamentar algo, van diciendo, como dijeron los otros, nuestros padres, ellos fueron los que nos organizaron la Iglesia, nos transmitieron la fe de los apóstoles, nos dieron la lista de los libros bíblicos, el canon, también varias cosas más que nosotros, de las cuales ahora vivimos, ellas fueron como organizándolas. Entonces también en ese sentido, eso de la aprobación no es una aprobación así explícita, como lo es ahora en el caso de los doctores de la Iglesia, que son 37, que son declarados explícitamente por el Papa a través de un documento. Perfecto. Hernán, Después, entonces, sí. los padres de algún modo son los que nos permiten como recepcionar el cristianismo, ¿no es cierto? Le van dando forma, son los primeros siglos de vida, de celebración y de pensamiento, de testimonio de la fe cristiana, y por eso son como referentes, diríamos, posteriores también para las siguientes generaciones de cristianos. Es una pequeña simplemente introducción para tener una idea de qué se trata cuando hablamos de los padres, ¿no es cierto? La misma Sí, santidad quisiera de decir vida. una cosa. Bien. Una cosita quisiera agregar, ¿no? ¿Por qué es como padre? Padre no es solamente que nos hace nacer, sino el que nos hace crecer, el que nos va cuidando. Y para nuestra vida de fe, a la palabra de Dios y a la Sagrada Escritura, donde está contenida por escrita la palabra de Dios, me gustaría hacer referencia a una frase de Platón, que dice que todo texto, todo escrito necesita un padre. Eso me parece buenísimo, porque ellos son los que nos fueron acompañando a la escucha de la palabra de Dios, a la recepción de los textos sagrados, y en ese sentido también son padres. Y por eso podemos decir, extender un poco más. Ahora hay gente que está fuera de esta época patrística y también podemos decir son grandes como padres. No sé si poner algunos nombres, pero bueno, eso también se puede extender un poco más. Entonces, en Son el marco de personas que reciben. de estos referentes de la fe, entonces vamos a empezar a conversar sobre cada uno de estos 4 ejes, en qué sentido nos pueden ayudar hoy, siendo antiguos por un lado, ¿no es cierto?, cómo pueden ser muy actuales. El primer eje es el tema de la inculturación, es decir, ellos tuvieron que traducir una fe, diríamos, un testimonio de Jesús en categorías hebreas de origen, ¿no es cierto? Jesús era un judío marginal, así lo llama John Mayer, ¿no es cierto? Los primeros cristianos, las primeras generaciones de cristianos eran mayoritariamente judíos, ¿no es cierto?, en un mundo helenístico, pero evidentemente tienen que confrontar y progresivamente legitimar el cristianismo de cara a un mundo griego. Es decir, acá tenemos el primer desafío de inculturación que, si lo ampliamos un poco más como cultura grecolatina, después va a durar muchos siglos, incluso hasta el siglo XX van a haber como oleadas o expresiones, diríamos, gestadas en esos tiempos patrísticos que vamos a heredar. Ideas como la semilla del verbo de Justino, ¿no es cierto?, o las intuiciones sobre la encarnación recapituladora de San Ireneo, etcétera, nos hacen ver que los padres fueron muy creativos, por ejemplo, en el diálogo con el neoplatonismo, etcétera, al momento de intentar expresar en un nuevo mundo algo que consideraban muy, muy significativo, es decir, la fe cristiana, pero para personas que no habían tenido un contacto directo con el mundo de Jesús. Y entonces tenemos como el primer ejemplo de inculturación. Yo no sé si podrías desarrollar este tema, este primer eje. Muy bien.
es verdad lo que han hablado de Justino. Nosotros tuvimos una mujer dedicada en la UBA a los estudios patrísticos, Mercedes Vergada, que en la revista de teología de la Facultad Católica Argentina ha escrito un artículo llamado Justino, pionero de la inculturación. Esta palabra nueva, que fue muy difundida por Juan Pablo II, aunque no estuviera presente con esos términos, se vivía ya a partir de Justino. Es una persona que anda buscando puentes con personas que no son de la comunidad cristiana. Los padres anteriores a él, los que se llaman apostólicos, se dirigen a las comunidades con cartas exhortativas al estilo de los apóstoles, pero a partir del año 150 más o menos, aparece la preocupación de dirigirse a otro público que no comparte nuestra fe. Tienen una intención, además de defensa de los ataques que reciben los cristianos, por eso se llaman apologistas. Por otro lado, tienen la intención de presentar la fe, de comunicarla, diríamos de alguna manera de ser misioneros. Y entonces buscan algún lenguaje, algún punto en común en el cual podamos coincidir. Justamente se encuentra en una época con un emperador que era filósofo, ¿no? Que es Marco Aurelio, y encuentran en estas autoridades y en algunas personas que buscan actuar según la razón, un lugar para comunicarse. Y esta razón no es nada más y nada menos que el logos, ¿no? Que la tradición cristiana lo presenta como Jesucristo, el logos encarnado. Pero nuestro Justino ya lo ve presente a Jesús antes de encarnarse. Este logos está como desparramando semillas de verdad en todos los seres racionales, en todas las personas que tratan de vivir según la justicia, según la verdad. Está como actuando el verbo de Dios. Y así es que empieza a presentar lo que somos nosotros. No sabemos bien si ellos han recibido estas cosas, cómo las han recibido, porque muchos textos de Justino están dirigidos a los emperadores, nada más y nada menos, y a otras autoridades. Así hicieron la mayoría de los apologistas, porque pedían que los reconocieran y no los atacaran como enemigos de la sociedad, sino que trataron de comprender el aporte que quieren proponer, que quieren traer al nuevo mundo, a la nueva circunstancia. También en este contexto es interesante ver el espíritu crítico, en el sentido positivo de que tiene la palabra crítica, que tiene Justino, porque se da cuenta que al no tener la plenitud de esta razón, de esta verdad, de este logos que les ha manifestado a los cristianos como un don, se da cuenta que lo que ha habido de verdadero en los filósofos, en Sócrates, por ejemplo, dice, eso es nuestro, porque es del Logos, es de Cristo, y en cierta medida es un cristiano antes de tiempo, este Sócrates, en todas las cosas buenas y verdaderas que ha transmitido. Sin embargo, puede hacer este razonamiento que en algunos puntos donde encuentra algún error, alguna equivocación, lo atribuye a que no tiene la plenitud de la verdad, del logos y de la manifestación total, y por eso es que quiere proponer Hernán, más el Cristo. porque si no, se nos va a estirar todo mucho y nos vamos a llegar a cerrar un poco los 4 ejes. Acá habría entonces una primera clave, que es lo que hoy podríamos llamar lo implícito de la fe o de los valores cristianos, trascendentes, de la revelación en las culturas actuales, en el mundo de hoy, cómo rescatar eso de implícito, que
Justino llamaba las semillas del verbo en su tiempo. Un segundo eje que vos me habías propuesto es el que tiene que ver con la Sagrada Escritura, la lectura tipológica de la Sagrada Escritura, los sentidos, además del literal, analógico, anagógico, tropológico, ¿no es cierto? Por ejemplo, que desarrolla Orígenes, a quien vos nombraste antes, y que nos va a permitir entonces todo este diálogo también con la espiritualidad, o de la fe con la espiritualidad y con la vida cristiana en concreto. También las catequesis mistagógicas, por ejemplo, de San Ambrosio, es decir, esta vinculación no solamente con la lectura de la Escritura, sino también con la celebración sacramental de la fe. Todo esto que caracteriza la simbólica patrística, y que es posible justamente por esta lectura tipológica de la Escritura, que además va desarrollando la tradición. Es interesante porque Orígenes, de hecho, toma de Filón de Alejandría estos elementos un poco, o esta forma de leer la Escritura, y también uno podría pensar que en el rabinismo se fue desarrollando todo lo que es el Talmud como en paralelo con estos tiempos, es decir, hay como una tradición que va madurando en torno a los textos escriturísticos que van siendo leídos creativamente a partir de esta posibilidad de lectura tipológica. Y esto me hacía acordar que hace unos años salió un documento de la Pontificia Comisión Bíblica sobre los modos de leer la Escritura, ¿no es cierto?, que también se fueron diversificando, no solamente el método histórico crítico, sino una lectura liberacionista, en clave de género feminista, una lectura espiritual, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, también hoy podemos leer la Escritura de muchas maneras, de diversas perspectivas, pero en el fondo nos estamos apoyando, me parece, en estas intuiciones patrísticas que a su vez son heredadas de nuevo un poco en el contexto de Alejandría, de la tradición hebrea, pero que se han desarrollado muy bien, por ejemplo, en figuras como Orígenes. Acá hay otra clave, me parece. Sí, con respecto al aporte, a la actualidad de los padres con la escritura, en primer lugar me gustaría decir que no se trata de repetir lo que las interpretaciones que hicieron ellos, sino sobre todo de captar el modo de acercarse al texto sagrado, el sentido de misterio que tienen ellos, la fe con la cual se acercan a la escritura, y sobre todo leerla siempre como en la iglesia, porque la han recibido de la iglesia y en la iglesia la quieren vivir, comprender, y leerla sobre todo para el testimonio, incluso para el martirio. Esa es la finalidad más importante Iba muy de la vinculado al búsqueda catecumenado, es cierto, muy bien. Y el catecumenado a la vez a la posibilidad de morir mártir. Sí, con respecto al catecumenado, me parece que a veces nos olvidamos nosotros, que vos estabas hablando de la lectura tipológica, de relacionar los mismos sacramentos con lo que va pasando en la historia de la salvación que aparece en la Sagrada Escritura. Lo más clásico es el paso del Mar Rojo, el camino por el desierto, ese pan que van recibiendo del cielo. Estas lecturas no están ahora muy presentes, veo entre nosotros, cuando nos preparamos para recibir estos dones de Dios que son los sacramentos. Y hay un libro que quisiera destacarlo, de la Sagrada Escritura, muy poco presente en la liturgia y menos en la predicación y en la catequesis, que es el Cantar de los Cantares. He quedado como admirado cómo figuras como este autor que vos nombrás, Ambrosio, a gente sencilla y simple que está preparándose para recibir el bautismo, la confirmación y la comunión, les va explicando que cuando reciben estos dones de Dios, se unen a Él y pueden realmente amarlo y llegar a las más altas cumbres de la espiritualidad y de la santidad. Y entonces, mientras va buscando un texto, pone otro, porque eso se explica en la escritura con la misma escritura. Así decían, no solamente quisiera decir que tienen esto heredado de Filón, sino de los paganos. Aprendieron de
los que iban a la escuela, los griegos, decían que Homero se explica con Homero, con otra parte de Homero, y ellos explican la escritura con otra parte de la escritura. Este autor Ambrosio tiene la habilidad de ir poniendo algunos versículos del Cantar de los Cantares y hacerlos presentes en la vida de los fieles para buscar más a Dios, para sentirse buscados por Él. Y va comentando esos versículos que son poemas de amor, relacionándolos no solamente con la iglesia y Cristo, sino también con la vida de cada uno y el mismo verbo de Dios. Eso es una cosa que lo he visto de una manera fácil, muy atractiva y muy motivante para el crecimiento espiritual de los fieles. Gracias, Hernán. Un tercer punto, un tercer eje, es el de las crisis. Los padres o el periodo patrístico está sembrado de crisis, desde la primera crisis con el judaísmo, la separación de los cristianos y los judíos, a partir sobre todo del siglo II, la persecución de los paganos, ¿no es cierto?, que al principio los confundían a los cristianos con los judíos, después los perseguían por denuncias, etcétera, hasta la conversión de Constantino. Las invasiones bárbaras, una tercera forma de crisis, ¿no es cierto? Es decir, que en donde el mundo conocido de algún modo se desmorona, ¿no es cierto? Y hay que volver a pensar, a ver, bueno, ¿cuál es el sentido de todo esto? Por ejemplo, la ciudad de Dios de San Agustín, etcétera. O sea que los padres de algún modo experimentaron sucesivas crisis, a eso hay que añadir posiblemente alguna peste, alguna hambruna, es decir, y en este sentido, bueno, también los cismas, ¿no es cierto? Es decir, en este desarrollo y en este despliegue, diríamos, de la fe, evidentemente cada uno iba entendiendo, iba recepcionando a veces de forma diferente, se daban herejías, había que convocar concilios, o sea que tenemos mucha gama de crisis que creativamente fueron como resolviendo y nos pueden dar claves también para nuestro tiempo, en donde también tenemos tanta heterogeneidad, tenemos un cambio de época y tenemos una pandemia, es decir, entre otras cosas, ¿no es cierto? O sea que también la crisis es algo que acompaña a la historia humana y los padres nos pueden dar algunas claves. Sí, mira, me parece que las grandes figuras han sabido aportar mucho para crecer y madurar en estas crisis. También, como pasa ahora, algunas no se han resuelto bien. Tenemos que poner también los matices. Con todo lo bueno de lo que hubo en los apologistas, había otros que eran más cerrados, no ponían puentes así, como hablamos antes de Justino. Pero volviendo a esto de la superación de las crisis, me gustaría poner dos pequeños ejemplos. Uno, en momento de peste. Sabemos que en el norte del África, en época de Cipriano, estamos en torno al año 250, una peste asoló Cartago. Y justamente él, que era un obispo preocupado por su gente, no es un gran especulativo, sino es un hombre, un teólogo más bien práctico, escribe un tratado sobre la condición mortal del hombre. Me gustaría, has entrevistado a bastantes profesores, contar de otro patrólogo argentino, Cap Bosch, que tiene en internet explicado también esto de la peste y Cipriano, cómo anima a madurar la vida cristiana en estas circunstancias y no hacer caso omiso de la realidad que se está viviendo. Luego me gustaría detenerme más en otra, un aporte como teológico de los debates que hay en torno a las ideas y a las herejías que aparecieron al inicio. Sobre todo, conocemos la herejía arriana, que fue condenada en el concilio del 325. Después del concilio no se solucionó todo. Es como ahora también, que las cosas se tienen que recepcionar. Estamos hablando del concilio de Nicea. El concilio de Nicea del 325, sí. Me refiero a que hay todo un trabajo que hacer para
la recepción de la fe proclamada, por ejemplo, en ese concilio. Hubo una crisis que duró unos 60 años de la crisis arriana, porque interviene también no solamente los debates teológicos, sino la política, las autoridades que quieren llevar las cosas para su lado, y se produjo un gran problema con respecto a la fórmula esta del homoousios, que significa que el Hijo de Dios es de la misma esencia, de la misma sustancia del Padre. Y entonces hubo un gran número de personas que los manuales de manera bastante, digamos, liviana los llaman como semi-arrianos, pero es un poco injusto ese título que se les pone, porque no eran para nada arrianos un gran grupo, estaban los nicenos, los arrianos y un gran grupo de orientales que no les terminaba de cerrar esta fórmula. Ahora se dice como que le hace ruido el homoousios. Y entonces no dan el paso para aceptar esa fórmula de Nicea. Aquí hay grandes figuras, sobre todo los más inteligentes, como Hilario de Poitiers, que es un occidental exiliado en el Oriente, y puede darse cuenta que no todos los que rechazan la fórmula del concilio son arrianos. Ellos creen en la divinidad del Hijo de Dios, pero les parece que la palabra usía, efectivamente es así, es una palabra con doble significado, como, significado polisémico, puede significar la individualidad, o nosotros diríamos la persona, o puede significar la sustancia, la esencia. Entonces, sabiendo que hay gente en ese momento que no es ni arriana, pero es modalista, decimos nosotros ahora, que decimos que el Padre no se distingue del Hijo. Entonces, este tercer grupo del que estamos hablando, que no le gusta el homoousios, no acepta porque ellos dicen que es completamente distinto. No me voy a alinear con esta gente. Entonces, la fórmula no entra. Y felizmente este hombre, Hilario, busca que sus colegas del occidente, porque él luego va a volver, en vez de sospechar, comprendan la fe de estos obispos orientales y se esfuerza por mostrarles que muchos orientales, a veces con diferentes términos, profesan la misma fe católica. Me gustaría dar unas claves ahora para este diálogo teológico en tiempos de crisis. Las digo brevemente, ¿no? Que las aporta este Hilario. Por un lado, es importante atender al contexto de las fórmulas doctrinales. No es que no importa eso que se declaró en el concilio. En primer lugar, se debe saber que en Antioquía, dice Hilario en una de sus obras, los obispos no se congregaron contra la herejía arriana que ha osado confesar que el Padre y el Hijo son de sustancia desemejante, sino contra la herejía que después del Santo Sínodo de Nicea quería atribuir 3 nombres al Padre. Está haciendo referencia a un concilio posterior pequeño que hubo ahí en Antioquía, donde se rechaza este modalismo. En segundo lugar, me gustaría decir que una clave para solucionar estas crisis hay que atender a la diferencia entre el contenido de la fe y su formulación. Estas personas están con esta dificultad de la formulación, pero hay que ver si verdaderamente qué es lo que captan de la fe, qué es lo que reciben y qué problema tienen con la fórmula. En tercer lugar, me parece importantísimo esforzarse por comprender al interlocutor, lo que realizó este Hilario en el exilio, porque si no, se dio en la antigüedad y también se da ahora un diálogo de sordos. Eso es clave, y podría poner varios textos acá de este autor, pero en razón del tiempo vamos a la cuarta idea, que hay que evitar la unilateralidad. Acá me refiero a lo siguiente.
Los ambientes polémicos tienden a la polarización, a la intransigencia y, en definitiva, a la unilateralidad. Por esto, en medio de la severa crisis arriana, Hilario insiste varias veces en la necesidad de evitar las unilateralidades. Dado que en los años en los cuales él redactó una obra importante acerca de todos los sínodos que hubo después de Nicea, la discusión se había centrado de manera excesiva en la consubstancialidad entre el Padre y el Hijo, este obispo afirma: el católico que debe afirmar una sola sustancia del Padre y del Hijo no comience por aquí, ni sostenga esto como lo más importante, como si en esto se anulara la verdadera fe. Que tenga en cuenta también otras cosas, como este miedo que tenían estos orientales de que los cataloguen como modalistas, que no distingan a las personas en la Trinidad. San Ignacio de Loyola habla en los ejercicios espirituales de salvar la proposición ajena o la proposición del otro. Es una clave fundamental que está implícita en estos criterios que vos estás mencionando y que hoy nos invitarían a tratar de ver en qué sentido también los otros están diciendo lo mismo que decimos nosotros o creemos nosotros, aunque no sea con las mismas palabras, con el mismo lenguaje. Creo que también la cultura, el tiempo, la historia nos ha dado más herramientas para acercar discursos heterogéneos que las que podían tener los padres en su tiempo, ¿no? En donde en general la cultura era como mucho más hermética o más cerrada, era más difícil entender al otro, es decir, el etnocentrismo por una cuestión histórica era más comprensible. Hoy tenemos en este sentido más herramientas. Vamos entonces al cuarto eje que me proponía Hernán, que es este de la unidad que en los padres encontramos siempre entre santidad o vida, ¿no es cierto?, teología y pastoral. Dabas un ejemplo de Cipriano, de esta teología como más coyuntural, que parte de situaciones concretas, de un desafío pastoral y cómo eso se va convirtiendo en ocasión de desarrollo teológico y también de una propuesta de vida para su comunidad. Los padres en su gran mayoría son obispos, muchos son mártires, como lo decías al principio, una de las características es la santidad de vida, ¿no es cierto? En este sentido hay como una gran unidad que surge justamente de una presencia, vos lo decías en estos términos, trinitaria permanente, ¿no? Que se va a ir como consolidando después, tal vez con los padres capadocios, pero que estuvo desde el inicio. Esta unidad teológica que tienen los padres, este sería el cuarto eje que te pediría que desarrolles así brevemente. Bueno, vamos a ver. Lo de la Trinidad, me gustaría decirte algo que estuve aquí en el encierro de la primera cuarentena, descubrir, por ejemplo, en un salmo real, mesiánico, me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Habiéndome olvidado un poco, siempre me quedaba con esa expresión pero sabía, y la recuperé, de que más que poema, lo que dice el texto griego es logos. Y esto latino me brota el verbo. Y entonces enseguida le presté atención a esos recuerdos que tenía. Me fui a buscar el comentario de las narraciones sobre los salmos de San Agustín. Me di cuenta que era un comentario larguísimo, y esto quiero animar a los oyentes también a saber tener un poco de paciencia y buscar las perlas en algunos textos. A veces ayudan los libros, los profesores, los comentarios, porque uno no los encuentra tan rápido. Yo me encontré, fui a buscar solamente lo que necesitaba. Me di cuenta que y encontré esto siguiente, en la pregunta de este autor: ¿a quién le está hablando el salmista? ¿O de quién está hablando? ¿Quién es el que dice que le brota este poema, este verbo? Y nada más y nada menos que el Padre, porque encuentran en la Sagrada Escritura, siempre están buscando a la Trinidad.
Y entonces, y lo que presentan es que el padre está fascinado con ese hijo, como sigue el Salmo diciendo, y lo quiere casar con todos nosotros, con la iglesia. Y ese es el plan que Dios tiene. Y si uno le da bastante vuelta a eso, es lindísimo entrar en esta clave. Este es un pequeño ejemplo, pero ellos a cada rato ven la Trinidad presente por todas las. No es que es un misterio más, es el misterio más importante y el que le da sentido a todo nuestra fe, como dice el catecismo. Rahner creo que decía que, no sé si te acordás, ¿no? Si estuviera la Trinidad o estuviera la Trinidad, a algunos cristianos les daría lo mismo, ¿no? Claro, como que la Trinidad en la práctica quedó expatriada, digamos, claro. Y los padres lo tenían como muy presente, esto a través justamente de esa lectura simbólica o tipológica también de la Escritura. Hernán, yo te agradezco mucho este diálogo. Evidentemente se nota que tenés una gran erudición, muchas lecturas. Esto es una presentación muy breve, sencilla, casi muy puntual. Vos sos profesor en la Facultad de Teología de la UCA. Te agradezco este esfuerzo en pleno verano, ¿no es cierto? No es el mejor momento para ponerse a estudiar o a grabar cosas, pero creo que es el modo en que puede después llegar esto también a mucha gente que se pueda interesar en los padres de la Iglesia y una lectura como más actual o significativa hoy de estos autores tan antiguos. Yo ahora te dejaría un pequeño espacio para que vos cierres, para que retomes, sintetices o añadas alguna cosa que te parezca como muy relevante, ¿no es cierto?, como para dejarnos al final de este conversatorio, algo que te parezca desde tu experiencia y desde lo que fuimos también conversando, significativo, ¿no es cierto?, para conservar en la memoria. Bueno, con estos 4 puntos voy diciendo algunos temitas, que después, obviamente, son para Que los recordamos, para que nos bastante. queden claros los 4 puntos, que eran la inculturación, la lectura de la Sagrada Escritura, las crisis o el modo de afrontar las crisis y esta unidad trinitaria de la teología patrística. Quisiera de estos 4 puntos tocar algunos puntos, algunos son polémicos, otros no, pero son para profundizar después. Uno es el tema de la helenización o la deshelenización del cristianismo en esta primera inculturación. Desde la época de Harnack se dice que con todos los dogmas, con el Concilio de Nicea y con varias cosas más, la Iglesia ha perdido lo genuino del evangelio transmitido desde los orígenes. Se perdió todo lo semítico por meter estas categorías y estas cosas filosóficas en el mensaje cristiano. Yo diría, como también muchos teólogos importantes dicen, que es completamente al revés. Con el ejemplo de Nicea, se encuentran con este tema. Hay una realidad que es la divina, Dios es increado, la criatura, y los mitos o las ideas griegas ponen un ser intermedio, el demiurgo, y aquí el mensaje cristiano es: o sos criatura o sos Dios. No hay término medio. Y entonces, a este verbo lo ponemos en el plano divino, no en el plano intermedio, como pensaba Arrio, una criatura excelente para crear el mundo. Y entonces, cuando la fórmula del Concilio de Nicea dice, ¿qué quiere decir? ¿De dónde viene este hijo? Dice, esto es de la usía del Padre. No les interesa dar ninguna clase de filosofía, sino quieren explicar con términos que entiende la gente de dónde viene este verbo. Este verbo viene de la usía del Padre. Así dice, tu testín de la usía del Padre. Es como una explicación, como una bajada, como una inculturación para que entiendan este mensaje bíblico. Después, otro tema con respecto a la Biblia, por ejemplo, que era el segundo punto de la Sagrada Escritura.
leer la Biblia en la iglesia, teniendo en cuenta las tradiciones, así lo hacen siempre los padres, incluso los más osados, como Orígenes, que siempre se considera un varón de la iglesia, un hombre de la iglesia para interpretar estas cosas. Mientras la iglesia no me marque nada especial, se anima a hacer exploraciones, pero siempre quiere leer la escritura así como la recibió en el bautismo, como se la predicó el obispo, como lo creen los demás cristianos. Y entonces, algunas veces se encuentra, por ejemplo, un autor como él, con pasajes difíciles. Ustedes recordarán el encuentro de Saúl con Samuel después de venir de una guerra. ¿Y qué es lo que le dice Samuel? ¿Qué es ese ruido de el balido de las ovejas? ¿No era que Dios te había mandado aniquilar a todos, a los hombres, a las mujeres, a los niños y al ganado también? Y entonces él dice, no, lo que pasa es que los traje para hacer sacrificios. Y ahí la respuesta que más vale la obediencia que los sacrificios. Un primer lector se da cuenta que Dios es tremendo, es hasta malo y quiere terminar con todo, hasta no solamente los chiquitos, sino también con las ovejas. Y encima se enoja de que no cumplieron bien esta voluntad. ¿Y qué es lo que hace este autor? Cuando lee esto es palabra de Dios, sí, es palabra de Dios, está en la Sagrada Escritura. Y la vuelta que le encuentra, no digo que la tenemos que repetir, pero la vuelta que encuentra es que Dios es malo. No, no es malo porque la iglesia, en el catecismo, en el credo, me ha dicho que es bueno. Entonces, ¿cómo tengo que interpretar esto? Y bueno, buscará una alegoría para ver que cuando dice que hay que matar a los niños, hay que matar a los malos pensamientos, o hay que no sé qué, dar una vuelta con otra, pero siempre como en la iglesia, y de manera para vivir esta palabra. Esa es la vuelta que hicieron. Y por eso digo que no hay que repetirlo tal cual, pero sí estas líneas que tienen estos padres de leer la escritura en la regla de la fe, dicen ellos, en la regla de la verdad, que es lo que nos han transmitido los apóstoles, así no solamente con el texto, sino con... Muchas gracias entonces, Hernán, por este diálogo. Lo vamos a cerrar acá para que no se nos quede tan extenso. Te agradezco de nuevo mucho. Y bueno, y que tengas unas buenas vacaciones, que sigas disfrutando de este descanso, de las lecturas a veces que uno posterga y que disfruta así cuando tiene unos días libres en medio de este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Que también, de algún modo, podamos incorporar, tal vez alguno después de este diálogo lo quiere hacer, alguna lectura patrística significativa y se encuentre con esta sorpresa del tesoro cristiano. Un gran abrazo. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo, por todo este esfuerzo, por buscar el diálogo con otros autores, y espero que sea fecundo para todos. Muchas gracias. Adiós.